Sé que muchos de nosotros en algún momento nos han dicho o nos han explicado que los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 ya en el Nuevo Testamento fueron abolidos. Y ahora solamente son 2 los mandamientos que se deben cumplir, que son amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Esto según lo que algunas personas han interpretado en Mateo capítulo 22 versículo del 34 al 40, cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el gran mandamiento en la ley. Pero ¿será que es verdad que los 10 mandamientos fueron abolidos en el Nuevo Testamento y que por esta razón ya no debemos cumplir lo que está escrito en los 10 mandamientos? Este es un tema bastante controversial, pero hoy descubriremos qué nos enseña realmente la Biblia acerca de este tema. Así que te invito a que te pongas cómodo y le pongas mucha atención a este video que sé que será de bendición para tu vida. Hola, bienvenido a este canal, mi nombre es Fabián Serrano y soy un joven seguidor de Jesucristo al que le apasiona estudiar la palabra de Dios. Y mi objetivo número 1 es ayudarte a entender lo que realmente enseña la Biblia. Pero antes de comenzar te invito a que le des like a este video y si es tu primera vez en este canal o no estás suscrito te invito a que te suscribas para que así puedas estar pendiente de todo el contenido que estaré subiendo que sé que será de bendición para tu vida. Bueno, y ahora para empezar nuestro estudio bíblico, vamos a Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40, que nos dice: Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta es la cita bíblica con la que muchas personas dicen o afirman que los 10 mandamientos ya quedaron abolidos porque Dios o Jesús ahora ha dado esos 2 nuevos mandamientos. Ahora, para entender lo que Jesús nos dijo en esta cita, vamos a ir un poco más a fondo. Notemos que los 2 mandamientos que citó Jesús en esta ocasión ya estaban en el Antiguo Testamento. El primero lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y versículo 6 y nos dice su palabra: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Interesante, ¿verdad? Como este texto nos relata exactamente como está escrito en el versículo 37 del capítulo 22. Y ahora vamos a ver el segundo mandamiento que está en Levíticos capítulo 19 versículo 18 y dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante, ¿verdad? Vemos como lo que Jesús relató y que algunas personas lo llaman como los nuevos mandamientos ya habían sido relatados en el Antiguo Testamento. De manera que con esto nos damos cuenta que no se tratan de mandamientos nuevos, sino sencillamente de una síntesis o resumen de los 10 mandamientos. Jesús lo señaló al decir que de esos mandamientos depende toda la ley y los profetas en el versículo 40. Ahora bien, vamos a poner la lupa sobre las palabras escritas en estas declaraciones de Jesús. Él nos dice que de esos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vamos a ver qué significa el verbo depender. Entonces, si nosotros buscamos en un diccionario o en su defecto buscamos en Google el significado del verbo depender, eso significa estar bajo sujeción o subordinación o ser consecuencia o provenir de. Por ejemplo, se puede usar una frase como: tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Entonces, lo que Jesús nos está tratando de decir es que la ley de Dios está sujeta a estos 2 mandamientos. Los 2 mandamientos que son amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en efecto, los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo expresar nuestro amor o nos enseña cómo debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con el alma y con la mente. Y los últimos 6 nos indican o nos muestran cuál es la manera o cómo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que los 10 mandamientos dependen o son consecuencia o están subordinados a los 2 mandamientos que Jesús nos dio en Mateo 22. Esto nos demuestra que no están abolidos y por esta razón son citados directa o indirectamente en el Nuevo Testamento. Y ahora de pronto te estés preguntando cuáles son realmente los mandamientos que se han registrado en la Biblia.
Esos mandamientos los encontramos en Éxodo capítulo 20 del versículo 3 al versículo 17 y también los podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 5 del versículo 7 al 21. Vamos entonces a ver los 10 mandamientos en Éxodo en el capítulo 20 y el primer mandamiento está en el versículo 3, pero voy a leer desde el versículo 1 que dice: Habló Dios todas estas palabras: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora el versículo 3, que es el mandamiento número 1, y dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora vamos a ver el mandamiento número 2, que está en el versículo 4 hasta el 6, y dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora el mandamiento número 3, que está en el versículo 7, y dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Ahora el cuarto mandamiento, que está desde el versículo 8 hasta el versículo 11, y nos dice: Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en ellos que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ahora veamos el mandamiento número 5, que está en el versículo 12, y nos dice: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6, versículo 13, no matarás. Mandamiento número 7, versículo 14, no cometerás adulterio. Mandamiento número 8, en el versículo 15, no hurtarás. Ahora el mandamiento número 9, en el versículo 16, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y ahora el mandamiento número 10, en el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que enseña la Biblia o que están relatados en la Biblia. Sé que a muchos de nosotros nos han enseñado los 10 mandamientos desde pequeños, pero tengo la necesidad de mostrarlos con los textos bíblicos porque, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica son diferentes y hay algunos cambios en algunos de esos mandamientos, por eso hay que dejarlos totalmente claros. Ahora, teniendo claro cuáles son los 10 mandamientos según la Biblia, vamos a ver en qué partes del Nuevo Testamento están relatados estos mandamientos. En el Nuevo Testamento hay varios versículos que relatan o que muestran cada mandamiento. Así que les voy a leer 1 o 2 textos y los otros textos se los voy a relatar para que ustedes los busquen. El primer mandamiento, que es no tener dioses ajenos, lo encontramos en Mateo capítulo 4 versículo 10 y dice: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y ahora veamos 1 Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6 y nos dice: Aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Otro texto también lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 22 al 25. Y ahora el segundo mandamiento es acerca de la idolatría. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. También en el capítulo 10, versículo 7 nos dice: Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Y también el versículo 14 de ese mismo capítulo: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahora, el tercer mandamiento es acerca de la blasfemia y lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 y dice:
Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y ahora el versículo 20 de ese mismo capítulo y nos dice: entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También lo podemos encontrar en el capítulo 6, en el versículo 1. Y también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 6 y 7. Y en el capítulo 17, versículo 3. Ahora, el cuarto mandamiento y más controversial, que es guardar el sábado como día de reposo, lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Y dice: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 4, que dice: pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y ahora en este mismo capítulo, en el versículo 8, 9 y 10 nos dice: si Josué se hubiera dado el reposo, ¿no habría después otro día? Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. También podemos leerlo en Mateo capítulo 24 versículo 20 y en Hechos capítulo 13 versículo 14, también en los versículos 42 al 43 y en el capítulo 16 versículo 13 y en el capítulo 18 versículo 3 y 4. Ahora el mandamiento número 5, que es honrar a los padres, lo encontramos en Mateo capítulo 15 versículo 4, que dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre sea condenado a muerte. Y también en Marcos capítulo 7 versículo 10 y dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y así podríamos darle muchos más textos de todo el resto de los mandamientos, pero estoy seguro que no necesito mostrarle el resto de mandamientos, que son no matar, no cometer adulterio, no robar, ni decir mentiras, y codiciar las cosas del prójimo, porque sé que tenemos totalmente claro de que la Biblia nos enseña que no debemos hacer todas estas cosas. Pero sí vamos a tocar un texto bíblico o un relato bíblico en el que Jesús nos muestra cómo es que sí debemos cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí? Esta es la historia de un joven rico, ¿sí? Y está en el capítulo 19 de Mateo, versículo 16 en adelante, y dice: entonces se acercó uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces él le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notamos como en este texto el joven rico le pregunta a Jesús que qué era lo que debería él hacer para poder tener la vida eterna, y Jesús le dice que debe guardar los mandamientos, y el joven le pregunta que cuáles mandamientos, y lo que Jesús le relata ahí lógicamente son los 10 mandamientos. Entonces, con todos estos pasajes del Nuevo Testamento queda totalmente demostrado que los 10 mandamientos están en pleno vigor y no han sido abolidos, y que los cristianos primitivos seguían enseñando los principios de la conducta sana, indicada para los hijos de Dios de todos los tiempos. Como hemos notado, los primeros 4 mandamientos no se citan directamente en el Nuevo Testamento. Lo que sí se hace es que se señalan o se recrimina como pecado su desobediencia, o se cita a la obediencia de ellos, que es suficiente para demostrar que aún permanecen o aún están en vigencia. Y ahora vamos a tocar algo que es totalmente cierto, pero la verdad es que entre la mayoría de los cristianos hay un pleno acuerdo sobre 9 de los 10 mandamientos. O sea, están convencidos de que 9 de los 10 mandamientos que están en Éxodo se deben cumplir, y solo uno de ellos ya no se debe cumplir. El mandamiento más debatido es el día de reposo. Ahora vamos a hablar un poco sobre este mandamiento, el que lastimosamente mucha gente da por abolido. El cuarto mandamiento puesto en duda hoy.
Y les voy a compartir un pequeño detalle o unos detalles muy importantes acerca de este mandamiento. Se afirma que al no repetirse este mandamiento es una demostración de que había sido anulado, pero la verdad es que ese notable silencio respecto al día de reposo en el Nuevo Testamento es más bien una prueba muy definida de que no se había producido ningún cambio o que todos seguían observando el sábado, el séptimo día. Porque si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, no hay ningún texto que diga que el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo, ya no se debe cumplir. Pero eso es algo muy similar a lo que pasa con el diezmo. Porque si hemos escuchado a la mayoría de los predicadores de que el diezmo está vigente, y sí es cierto que está vigente, pero no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que diga específicamente que debemos dar el diezmo, como tampoco no hay un texto que diga específicamente que debemos guardar el sábado. Lo que sucedía es que las personas ya estaban tan convencidas de que se debía guardar el sábado al igual que dar el diezmo, que no había necesidad de estárselo repitiendo todo el tiempo. Ahora, al nosotros leer los evangelios, notamos la reacción de muchas personas contra Jesús cuando pensaban que transgredía el sábado, hasta pensaron matarlo por este motivo. Pero no fue que Jesús quebrantara el sábado, sino que les estaba enseñando a santificarlo correctamente. Hacer obras de misericordia y desinteresadamente es lícito en sábado. Así lo dijo Jesús en el capítulo 12 de Mateo, el versículo 12, y dice: pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Notamos cómo Jesús no les está diciendo que ya no se debe guardar el sábado, sino les está diciendo que es lícito hacer cosas buenas el día de reposo, porque esas personas eran muy extremistas y pensaban que las cosas buenas no se debían hacer en el día sábado. Ahora, pongámonos a pensar que el solo hecho de que se realizaran cosas buenas el día sábado y enseñarles que era lícito hacer el bien, les fue para ellos razones suficientes para pensar que lo transgredía y ellos estaban listos para matarlo. Y pensando en esto nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cuál hubiera sido la reacción contra los cristianos que ahora lo han abolido e incluso lo han cambiado a otro día? Es difícil imaginar qué hubiera sucedido si los cristianos de ese tiempo lo hubieran hecho. Pero obviamente en todo el Nuevo Testamento no hay ningún relato de que se haya abolido. Es más, hay un total silencio o no hay ni un pequeño rastro que muestre que se haya cambiado por otro día. Pero por ejemplo, sí se debatió muchas veces el asunto de la circuncisión y hasta se lo llevó al concilio de Jerusalén. Y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 15 versículo del 1 al 2 y lo vamos a leer y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrás ser salvo. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Si lo notamos como en esta ocasión no se discutió nada sobre el día de reposo. ¿Y cuál era la razón? Pues muy sencillo, era porque no había nadie preocupado por si se debía que guardar o por si no se debía que guardar, o por un nuevo día de reposo, porque en ese tiempo todos lo tenían totalmente claro. Y es muy notoria la definición que da el apóstol Pablo a un asunto que era de gran importancia para los judíos, como lo era la circuncisión, y llegaron a la conclusión de que la circuncisión o la incircuncisión no son nada si no guardaban los mandamientos de Dios. Y esto está escrito en Corintios, en 1 Corintios capítulo 7 versículo 19, y dice: la circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa, lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Notamos cómo entre esos mandamientos de Dios cuya observancia era importante y agradable estaba el que enseña la santificación del sábado, y es una costumbre que no fue modificada por la iglesia cristiana primitiva. Por lo tanto, la falta de discusión en el Nuevo Testamento sobre un cambio de día de reposo es una prueba evidente de que no se había producido ninguna modificación. Entonces, con todo esto podemos concluir que los 10 mandamientos no están abolidos y que los cristianos de hoy debemos cumplirlos o acatar sus enseñanzas. Y en especial el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, del cual se ha debatido mucho y es el que señalan como al que se le ha hecho el cambio.
Pero mis queridos amigos, espero que este video les haya gustado y les haya sido útil para entender un poco más acerca de lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y si este video fue de bendición para tu vida, no olvides darle like y te invito a que lo puedas compartir para que muchas más personas puedan entender lo que nos enseña la Biblia. Y si te gustaría que hablara de algún tema en específico, lo puedes dejar en los comentarios que con gusto los estaré leyendo. Y si aún no te has suscrito o eres nuevo en este canal, te invito a que puedas suscribirte y así podrás estar pendiente de todo el contenido que estaré subiendo. Chao, chao, que Dios te bendiga.